en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de signo de puntuación. Otro aspecto muy importante cuando yo esté redactando, cuando yo esté escribiendo en cualquier panorama, es el uso de los signos de puntuación. Los signos de puntuación le dan una buena entonación, ¿no es cierto? Le dan las pausas necesarias cuando yo me esté expresando. Porque si no, al leer todo de corrido, sin parar, si tú quieres, inténtalo, ¿no es cierto? Lee un texto así todo de corrido, no se va a entender, no se va a comprender. Por eso los signos de puntuación son importantes, para que nos den la buena pronunciación y el buen entendimiento cuando tengamos que expresar. Muy bien. Primero vamos con el uso del punto. El punto creo que es el signo de puntuación que tiene menos reglas porque es bastante fácil de poder utilizar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando es el uso del punto y seguido, con el uso del punto y aparte. Muy bien, nos dice que el signo de puntuación, que es el punto, es uno de los signos que tiene la pausa más larga, ¿no? Es la que tiene más larga, obviamente, porque el punto requiere que tú un momento, ¿no es cierto?, en tu cabeza cuentes 1, 2, para poder seguir leyendo. Muy bien, tenemos diferentes tipos de puntos. Primero el punto y seguido. El punto y seguido es que yo estoy expresando una idea y bueno, para no seguir con esa idea, se va a ver mal allí, voy a colocar el punto y voy a continuar con la misma idea. Solamente que vista, ¿no es cierto?, estoy tocando otro tipo de aspecto. Por ejemplo, si estoy hablando de las características, supongamos las características del realismo europeo, ¿no? Estoy hablando que una de las características más importantes del realismo es ser objetivo. Eso significa que va a describir todos los aspectos. Punto. Continúo, ¿no es cierto? Continúo ahora diciendo, uno de los recursos que más utilizaron fue la novela para poder expresar toda esta descripción. Estoy conectándolo con lo anterior. Sigo hablando de las características. He abordado otra característica. Entonces, eso es lo que hace el punto y seguido. Y obviamente, después del punto, se comienza con mayúscula. Luego tengo el punto y aparte. Nos dice, este punto se va a utilizar cuando vas a finalizar un párrafo y voy al siguiente, a la siguiente línea, ¿no es cierto? El punto y seguido, obviamente, siguen en la misma línea. El punto y aparte es otra línea. Puede ser que continúes con la misma idea. Es decir, has abordado todo el tema en el primer párrafo de las características. Punto, vas a la otra línea. Allí puedes expresar sobre los representantes, supongamos, ¿no? Los representantes del realismo. O puede ser que continúes de las características, pero vista en un país. Por ejemplo, las características del realismo en Francia. Sigues hablando de las características, pero en otro lugar más específico. Entonces vas a otro párrafo. Eso es lo que hace el punto y aparte. Y obviamente comenzando con mayúscula. Y el punto final, como lo dice su nombre, es para finalizar toda la expresión, todo el texto. Otro uso que se le da en los puntos viene a ser cuando no estemos utilizando los acortamientos, ¿no es cierto? Para hablar también se utilizan las abreviaturas. Usted, yo no pongo UD nada más, ¿no es cierto? Tengo que poner el punto, que significa que hay más palabras ahí, que significa usted. Num. Yo no voy a poner num nada más, porque si tú no colocas el punto, se toma como si estuvieras escribiendo cualquier palabra. Si yo coloco el punto, yo sé que esta es una abreviatura que significa número. Igual, si en DR yo no le coloco el punto, puede ser cualquier cosa. Pero tengo que colocar el punto para saber que es una abreviatura de doctor. Muy bien, ese viene a ser nuestro primer signo de puntuación, que viene a ser el punto. Muy bien, chicos, ahora continuamos con otro signo de puntuación que viene a ser la coma. La coma es la menor pausa que existe entre los signos de puntuación. Está la coma, que es la de menor, al medio estaría el punto y coma, y obviamente el punto como la que tiene mayor tiempo de duración en la pausa. Muy bien, nos dice que también nos ayuda a esclarecer las ideas. La coma es muy importante. La coma, quitar una coma te puede pasar cualquier cosa, se puede entender mal, podemos entender todo lo contrario. Por ejemplo, si le pregunta, oye, ¿vas a ir al paseo? No iré al paseo. No le escribe ya, por ejemplo, no le escribe, o sea, ¿irás al paseo? No iré al paseo. No escribe con coma. Y lo ve el día del paseo y dice, total, ¿no dijiste que no ibas a venir? Pero si yo hubiera colocado, no, iré de paseo, lo cual también es importante en la entonación, ¿no es cierto? Por la pausa. No iré de paseo. Ahí entiendo que es una negativa. Pero si yo digo, no, iré de paseo, entonces significa que sí, todo lo contrario. Por eso la coma es importante.
Muy bien, ahora existen tipos de comas y que nosotros tenemos que aprender a utilizarlas. Primero tenemos la coma enumerativa o también llamada enunciativa, que es la más fácil de todas. La cual me dice, separa elementos de la misma categoría, es decir, como si fuera una lista. Excepto si se unen con i, en, i. Obviamente, si yo te veo estos de aquí, estos enlaces, no les voy a colocar coma antes. Por ejemplo, vende libros, cuadernos, lapiceros y borradores. Estoy hablando de útiles escolares, todo como si fuera una lista. Coloco coma, 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 coma enumerativa. Muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. Obviamente hemos dicho que no coloco coma cuando yo tengo aquí un enlace. Ahí se llama la coma asesina. No se coloca antes del enlace si estoy hablando de elementos de la misma categoría. Pero ¿qué pasa aquí? Vende libros, cuadernos, lapiceros y es feliz. Profesora, usted acaba de decir que no se coloca la coma antes de la i. Va a haber un caso. ¿Cuándo? Cuando exprese una idea diferente. O sea, dime, ¿y es feliz? ¿Es parte de todo esto? ¿De toda esta misma categoría de útiles escolares? No, te está dando una idea diferente. Por eso aquí sí la coma es válida. Pero no aquí cuando yo estoy hablando de una lista. ¿Ya? En este caso sí. Cuando estoy hablando de una idea que es aparte de lo anterior, ya, en ese caso sí voy a colocar la coma. Muy bien, continuamos. Coma elíptica. La coma elíptica es la que reemplaza un verbo. Quiere decir, voy a quitar un verbo porque suena demasiado repetitivo. Esto también se utiliza en la literatura, se llama elipsis. Voy a quitarlo para que no suene muy repetitivo y coloco una coma en su lugar. Por ejemplo, Rosa llegará hoy y Mauricio mañana. Esta coma supone que estoy hablando del verbo llegará. Yo puedo comprenderlo, no es necesario de más. Y suena demasiado repetitivo si yo dijera Rosa llegará hoy y Mauricio llegará mañana. O sea, suena mucho. Entonces coloco la coma en su lugar. Esa se llama la coma elíptica. Muy bien, la coma apositiva nos dice, encierra la posición explicativa. ¿Y qué cosa es la posición explicativa? Es el mismo sujeto, pero dicho con otras palabras. Por ejemplo, París, la ciudad de las luces. ¿Quién es la ciudad de las luces? París, es lo mismo, son sinónimos. Es cuna de poetas, ¿no? Entonces, la ciudad de las luces es lo mismo que París. Esto de aquí se llama posición explicativa y lo voy a colocar entre comas. La posición explicativa es más, se puede intercambiar con el sujeto, porque yo puedo decir, la ciudad de las luces, entre comas, París, es cuna de poetas. Y ahora París se transforma en ¿qué? En aposición explicativa. También se puede intercambiar. Miguel Grau, el caballero de los mares, es un héroe nacional. El caballero de los mares, ¿quién es? Miguel Grau. Es lo mismo, dicho con otras palabras. Ese caballero de los mares va entre comas. Eso se llama coma apositiva. Luego tenemos lo que es la coma vocativa. Me dice, separa el vocativo de la oración. ¿Pero quién es el vocativo? Al vocativo lo conocen como el falso sujeto. Parece el sujeto, pero no lo es. El vocativo es el receptor, es quien me está escuchando. Por ejemplo aquí, Inés, tu padre te buscaba. Muchos pueden decir, ya, Inés es el sujeto. No lo es. Porque yo le estoy hablando a Inés. Ella no es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es tu padre. Porque ¿quién te buscaba? Tu padre. Ese es el sujeto. El vocativo es Inés. Inés es la persona que me está escuchando, es el receptor. Es más, el vocativo, si yo lo quito de la oración, no altera nada. Por ejemplo, digo aquí, tu padre te buscaba. ¿Altera la oración? No. El vocativo puede estar adelante, puede estar atrás o puede estar al medio. Tu padre te buscaba, Inés. Igual, si la quito, no altera. Tu padre, Inés, te buscaba. Entonces el vocativo es eso, es la persona que me está escuchando. Muy bien, la coma incidental o también llamada aclarativa. Esta coma va a encerrar una frase secundaria. Si yo quito esta frase, no altera tampoco la oración. El vocativo es un sujeto. La coma incidental me viene a hablar de una frase, de una palabra también. Por ejemplo aquí, ella finalmente ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Ella, ese es mi sujeto. Dime, finalmente, si yo quito finalmente, ¿altera la oración? Ella ingresó a la universidad. No le altera, no hay nada de más. Esto se llama la coma incidental o aclarativa. Otro, todos, hasta el que no estudió, mira, aquí hay toda una frase, aquí solamente hay una palabra, aquí hay toda una frase, hasta el que no estudió, aprobaron.
O sea, esta aclarativa es como para profundizar más, ¿no es cierto? Porque si yo lo quito, todos aprobaron. No habría de más. Entonces, hay un supuesto de que todos, ¿no es cierto? Todos aprobaron, habrán estudiado, no habrán estudiado, todos aprobaron. Muy bien. Y por último tenemos la coma hiperbática. Me dice, se emplea cuando se altera el orden normal de la oración. ¿Cuál es el orden normal de la oración que nosotros tenemos en el castellano? Sujeto, verbo, objeto. ¿No es cierto? Sujeto, verbo, objeto. Ese es el orden normal. La coma hiperbática lo que va a hacer, va a colocarse cuando se altere este orden. Puede ser objeto, sujeto, verbo, o puede ser objeto, verbo, sujeto. Esto de aquí se puede intercambiar. Entonces vemos que el orden es diferente al que debe ser. Y ahí voy a colocar la coma. Por ejemplo aquí, por las noches sale Raúl. Por las noches, ¿qué cosa es? Es el objeto. ¿Sale qué cosa es? Verbo. Raúl, ¿qué cosa es? Sujeto. Se ha alterado la oración. La oración debería ser Raúl sale por las noches. Esa es la oración normal. Pero aquí se ha alterado, ha cambiado. El objeto pasa a ser la primera parte. Entonces siempre después del objeto se coloca la coma. Y esa es la coma hiperbática. En la literatura se conoce como hipérbato. Nosotros ya hemos estudiado también lo que viene a ser teoría literaria, las figuras literarias. Eso se llama hipérbato. Ya, aquí en lenguaje es la coma hiperbática. Muy bien, chicos, estos han sido nuestros dos primeros signos de puntuación para poder seguir redactando correctamente. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con la parte práctica sobre nuestro tema de signos de puntuación, principalmente la coma que hemos visto como nuestra clase principal, ¿no? Veamos, ejercicio de aplicación. Yo voy a resolver los 5 primeros y ustedes todos los ejercicios demás, ¿no? Los 5 primeros como ejemplo. Me dice, coloca las comas que crea conveniente e indica la función que cumplen, ¿no es cierto? Hemos visto varias comas con diferentes funciones. Ya, entonces vamos a indicar qué tipo de coma es en cada oración. Para hoy, señoras y señores, tenemos un programa especial. ¿Dónde colocaría yo las comas en esta oración? Bueno, yo las colocaría después de hoy y después de señores. Porque si yo quito señoras y señores, no afecta la oración. Dice, para hoy tenemos un programa especial. No afecta en nada. Y me estoy dirigiendo a una persona, ¿cierto? Yo les estoy hablando a ellos. ¿Se acuerdan cómo se llama esa coma? La coma vocativa. ¿No es cierto? El vocativo es el falso sujeto. Parece que es el sujeto, pero no, es a quien le estoy hablando. El presidente, en acalorada sesión de prensa, habló de su programa político. ¿Dónde puedo colocar yo las comas aquí? Bueno, después de presidente y después de prensa. Porque si yo quito esa parte, ¿no? Yo quito en acalorada sesión de prensa, no afecta en nada. Esto simplemente es como para dar un dato de más, pero no está afectando la oración si yo la retiro. Y estas comas se llaman las comas aclarativas o parte de las comas incidentales, como hemos mencionado. Yo, en cambio, tuve la mejor decisión para intentar la renovación de los cuadros, donde coloco yo las comas después de yo y después de en cambio. Y esto se llama la coma incidental, porque si yo quito en cambio no afecta en nada. Yo tuve la mejor decisión, ¿no es cierto? No lo afecta. 4. Las ideas se combaten con ideas ingeniosas, inteligentes, consistentes y originales. Esta oración está bastante fácil, ¿no es cierto? ¿Dónde van las comas? Después de ingeniosas, después de inteligentes. ¿Y cómo se llama este tipo de coma? Coma enumerativa. Somos buenos amigos, excelentes profesionales, respetuosos de la ley y amantes del buen ron. La 5 está repitiendo como la 4. Somos buenos amigos, coma, excelentes profesionales, coma, respetuosos de la ley y amantes del buen ron. Esta es la coma enumerativa. Muy bien, chicos, y así ustedes tienen que trabajar los demás ejercicios. Muy bien. Ahora vamos con la parte de los ejercicios de rumbo a la universidad y son solamente 5 ejercicios, así que yo voy a trabajar los números pares y ustedes los números impares. Dice la número 2. La coma que señala al ser al cual se le envió el mensaje, ¿no? Al que está escuchando, mejor dicho. Contenido en la oración. ¿Cómo se llama? La coma vocativa, donde está el falso sujeto. Dice la 4. Tú mejor que nadie sabes interpretar los poemas de Vallejo. ¿Qué tipo de comas son las que faltan? Bueno, las comas deberían ir después de tú y después de nadie. Porque si yo quito eso, dice tú sabes interpretar los poemas de Vallejo, no afecta a la oración. Y esa es la coma incidental.
Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen ejercicios de aplicación, los números que faltan, rumbo a la universidad, los números impares. En el cuaderno tienen como tarea investigar en qué consiste la coma conjuntiva, que es una de las comas que nos faltó mencionar, pero es una coma bastante accesible. Van a buscar qué es una coma conjuntiva y van a escribir 5 ejemplos de ella. Y además van a recortar un artículo de periódico, no un artículo pequeñito también, ¿no? Aunque sea un artículo que sea la mitad de su cuaderno. Y van a encontrar ahí las diferentes comas que utilizan. Y van a señalar qué tipo de comas están utilizando en ese artículo periodístico. Así como hemos hecho nuestros ejercicios de aplicación, en cada oración tenía que colocar las comas. Bueno, en tu artículo periodístico ya van a estar colocadas las comas. Solamente que esta vez tú vas a señalar qué tipo de coma ha utilizado el redactor. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro tema de signos de puntuación.